Bueno, Cárdenas, un tema de mucho interés esta semana, en estos días, ha sido la discusión de la medida anunciada por el presidente de un plan anticrisis para enfrentar la situación creada por la guerra del Golfo, la guerra entre Israel, Estados Unidos contra Irán, que aparentemente en esta semana que ha logrado un cese al fuego y una negociación para ponerle coto a esa guerra, pero que definitivamente y tuvo un impacto no tan solo en la economía de la República Dominicana, sino en la economía mundial, con un disparo del precio del petróleo, con una serie de desabastecimientos, con un alza en los costos de los fletes marítimos por los efectos del cierre del estrecho de Hormuz, que por el estrecho de Hormuz no solamente transita petróleo, también para así, se transportan otro tipo de bienes y de alto consumo y de demanda a nivel mundial. El mundo entero fue impactado de manera significativa, creando inflación y serios problemas, y muchas economías se han visto muy afectadas. La República Dominicana no tuvo al margen de eso, a pesar de que fue una crisis externa, no provocada internamente en el país ni por el gobierno, es una crisis que afectó a la República Dominicana. En ese sentido, el presidente de la República sometió un plan, un proyecto de ley que ya fue conocido y de seguro que ya sería aprobado en los próximos minutos, en las próximas horas, para, para, para compensar los daños ocasionados por esta crisis. Eso obligó que muchas de las reservas que tenía el gobierno, los recursos asignados durante el año para el subsidio de los combustibles y del petróleo, tuviese que utilizarse, adelantarse, y lo que dejó al gobierno con un déficit de aproximadamente 50 mil millones de pesos, que hay que buscarlo para compensarlo. Pero no es una reforma fiscal, como se ha pretendido señalar. Es un plan anticrisis, un plan para enfrentar una situación de hecho. El país tiene un déficit económico, necesita esos recursos para balancear el presupuesto ante una situación externa provocada externamente. Pero no tan solo que el gobierno anunció que se va a aumentar algunos tributos para recorrer esos recursos, sino que inteligentemente utilizó algunas medidas de compensación, sobre todo por fin tomaron en cuenta a la clase media. Compensaciones como a la pequeña y mediana empresa eliminarle el anticipo. Es una medida sumamente positiva que quita una presión en las finanzas, en la caja de movimiento diario de las pequeñas empresas que tenían todos los meses que sacar dinero para pagar un anticipo. No va a tener que pagarlo, lo que le va a dar mayor flujo de caja y puede funcionar mejor la pequeña y mediana empresa, que era una demanda hecha durante mucho tiempo. Pero también el gobierno accedió con la compensación salarial. Había un porcentaje de indemnización salarial que llevaba aproximadamente a los 34,000 pesos, y ahora hasta los 39,000, los que ganan hasta 39,000 pesos estarían exentos del pago del impuesto de la renta. Eso es un alivio también para esa gente. Pero hay otra cosa. La persona que compraban una vivienda, por ejemplo, lo que era el impuesto a la ganancia de capital. Tú comprabas una vivienda, tú vendías una vivienda, tú vendías tu vivienda y con ese, del dinero que tú producías a la venta de tu vivienda, tú tenías que pagar un 25% a impuestos internos. Ahora esa tasa se baja a un 10%, lo que significa que es un aporte muy significativo para la población. Y lo que generan también la ganancia de capital, si tú tienes una cuenta de ahorro y tú ahorras tu dinero, de la ganancia que te provoca, que te da ese ahorro de ese dinero en el banco, tú tenías que pagarle también un 25% al gobierno, y ahora va a pagar solamente un 10%. Muchas personas que viven de una pensión o que tienen una vivienda o un bien, lo venden y tienen una cuentecita de ahorro y de esos intereses es que viven,
tenían que pagar esa carga sobre la ganancia de capital de esa inversión. Y eso es un alivio a la clase media, un alivio muy importante en ese sentido. Y son cosas que realmente muy positivas y que incluso habían sido demandadas por los mismos partidos de oposición. Lo que resulta contradictorio a todo esto es la Es la posición posición de asumida por Leonel Leonel Fernández, Fernández. que reclama al gobierno retirar el plan anticrisis, el cual lo acusa de usar reforma fiscal para cubrir excesos, gastos y pide rehacer el presupuesto. Pero ocurre y dice, partiendo del hecho de que ya se firmó un acuerdo entre Irán y Estados Unidos y que esto permitiría entonces el flujo de del petróleo por un lado y por el otro, lo más importante es de los grandes productos que consumen todos estos países que pasan precisamente por el estrecho de Hormuz. Pero ¿qué ocurre? Que el presidente, su equipo, ha sido visionario. Esa guerra no ha terminado. Como no ha terminado la guerra entre Ucrania y Rusia. Y que también ha estado afectando el comercio de estas naciones. Ahora bien, el Estado ha tomado, o sea, la administración, el Ejecutivo ha tomado decisiones importantes que benefician ahora a la clase media, cuando la clase media ha sido la que siempre ha tenido que pagar los platos rotos, porque es la que mayor impuesto paga en el país. Esa clase media que no evade, esa clase media que mensualmente está cumpliendo con sus compromisos con el Estado. Y de eso usted tiene gran conocimiento porque usted ha manejado todo ese tipo de cosas. En la gestión de Leonel Fernández se impusieron, escuchen esto, se impusieron reformas económicas que afectaron seriamente a la población dominicana. Sí, es importante resaltar eso, Cárdenas. 5 reformas. Sí, se hicieron 6 reformas durante el gobierno de Leonel Fernández. Y lo grave de esto que Leonel Fernández se opone a un plan. Esto no es una reforma, este es un plan anticrisis. Él dice, bueno, oye el argumento, él dice que bueno, como ya se llegó a un acuerdo, ya están fluyendo, ya está bajando el precio del petróleo, no es necesario que el gobierno aplique esa medida de recaudación, pero que el daño está hecho. Es como que tú tengas una casa, pasa un ciclón, te destruye la casa y tú dices, ya no hay que reparar la casa porque ya se fue el ciclón, pero dejó el daño. O sea, el impacto de la guerra dañó la economía dominicana, creó una situación, un déficit en el presupuesto nacional. Entonces, eso hay que compensarlo y estas medidas tienden a eso. Y fíjate que la medida en un 90%, quien va a pagar ese dinero, el 1% de los contribuyentes, las grandes empresas que facturan, que tienen beneficios por más de 1.000 millones de pesos. O sea, las grandes empresas son los que van a pagar, en vez de un 27, un 30%,
de impuestos sobre la renta. Y eso está bien, que debe de cargarse a quien más gana. Y eso es justo. Sin embargo, no puede hablar Leonel Fernández de reforma y de que esto es cuando él, en el gobierno de él se hicieron 6 reformas fiscales. La primera de ellas fue mediante la ley 147 en el año 2000, en la cual Leonel Fernández aumentó el ITEVI de un 16 a un 18%. Se hizo otra mediante la ley 146 también en ese mismo periodo, creando también una serie de impuestos a la transferencia y a los cheques, que se creó un 0.15%. Se hizo también otra modificación tributaria fiscal mediante la ley 288 del 04, otra durante la ley 557 del 06 y otra sobre la ley 495-06, y sobre todo las que se hicieron sobre la ley 183-07 y 182-09 y 193 en el último periodo de gobierno de Leonel Fernández, que fue el famoso paquetazo fiscal, donde se hicieron grandes ajustes. Entonces, si usted en su administración, cuando usted fue presidente de la República, impuso por las razones que fueran 6 reformas fiscales, este gobierno no ha hecho la primera reforma fiscal, intentó hacer una integral tributaria y al final hubo una serie que debieron hacerlo, debieron haberla hecha, se desvaneció y ahora se están tomando medidas provisionales. Yo creo que debe de hacerse una reforma fiscal amplia, integral, para resolver los problemas del déficit que reúne la República Dominicana. Entonces, esta iniciativa del gobierno de crear estas medidas anticrisis son altamente positivas, porque a quien más afectarían serían a los altos contribuyentes, no a los medianos contribuyentes. Son cosas de alivio. Bueno, que se va a aumentar, se va a poner un impuesto de $5 a los pasajes aéreos, sí, pero a los que viajan. La clase bella, la clase alta, los que pueden viajar. El pobre no viaja todos los días. Que es la mayoría de la población. Y si tú puedes pagar $500 por un boleto aéreo, pagar $510, eso no tiene mayor implicaciones. Vamos a una pausa porque hay más en Pulso Nacional.